Hablar del Volksjäger resulta un tanto difícil, pues es un aparato surgido de tiempos desesperados que requerían soluciones desesperadas, soluciones que dieron pie al Heinkel HE-162, que desde el inicio de su producción hasta nuestros días sirve como tema de debate, pues hubo una constante lucha entre los grandes mandatarios de la Luftwaffe contra sus experimentados pilotos, que para finales de 1944 eran escasos y sumamente preciados. El asunto que inició la polémica entre ambos bandos fue la ya conocida perspectiva del soldado contra la del general. Y es que cabe recordar que en julio de ese año, el ME-262 por fin había entrado en servicio, habiendo demostrado en un corto lapso de tiempo ser una máquina de precisión tan rápida como letal, pues los aliados no tenían en servicio un aparato que pudiera hacerle frente a las prestaciones técnicas de la famosa golondrina, ganándose el cariño de los pilotos de combate que habían tenido la oportunidad de volar uno de estos jets. El problema con la utilización de los mismos es que tenían una vida útil de entre 50 y 200 horas de vuelo, volviéndolos una carga para la ya mermada industria militar alemana, pues requerían de constante mantenimiento que no podía ser garantizado. Efectivamente, Alemania estaba haciendo algo que no hizo en prácticamente ningún otro campo de sus fuerzas armadas: poner en consideración sus líneas de suministro para asegurar el correcto funcionamiento de todas sus unidades. En contraste, mientras que en la Luftwaffe discutían el uso del ME-262 por su complejidad, los ingenieros encargados de desarrollar carros de combate hacían blindados cada vez más pesados, complejos y que gastaban más combustible del que el Reich disponía. Derivado de esta situación, se optó por buscar una alternativa que pudiera abaratar los costes de construcción, además de que Alemania ya no podía disponer de la misma cantidad de metales de alta calidad de los que alguna vez dispuso a principios del conflicto. No por no tener la economía para hacerlo, sino por tener su logística a punto del colapso, por lo que hacer uso de materiales no estratégicos era en papel la mejor solución para este agravante. Otros factores añadieron peso para que el ME-262 fuera relegado a una posición secundaria nuevamente, como la insistencia de Hitler para forzar al mismo como un cazabombardero, algo que solo afectaba de manera negativa a la aeronave, pues no solo lo volvía más lento y con menor maniobrabilidad, sino que tampoco era lo suficientemente preciso para lanzar sus cargas de manera exitosa. Todo esto jugó en favor del desarrollo del HE-162, que fue popularmente conocido como Volksjäger, cuyos requisitos iniciales eran los siguientes: ser impulsado por un motor a reacción BMW 003, debía ser construido principalmente de materiales no estratégicos, poder ser construido por personal común sin demasiada preparación, tener un peso máximo de 2 toneladas, tener una velocidad máxima de mínimo 750 km por hora, usar como armamento 2 cañones automáticos MG-151 de 20 mm con 100 rondas cada uno o 2 MK-108 de 30 mm con 50 balas por cañón. Y finalmente, el requisito indispensable para este proyecto era el resultar en una aeronave sencilla de volar. En septiembre de 1944, el Ministerio del Aire del Reich lanzó los requisitos para el nuevo aeroplano que desesperadamente se necesitaba, y debido a que se planeaba realizar una producción en masa del mismo, muchas compañías realizaron sus propuestas. Empero, Heinkel llevaba tiempo trabajando en un proyecto que podía cumplir las especificaciones que el ministerio había solicitado. Esta ventaja de desarrollo le hizo ganarse el contrato de producción hacia octubre de ese año. Tan solo 90 días después de haber sido seleccionado el prototipo de Heinkel, los primeros vuelos del mismo ya estaban siendo llevados a cabo, iniciados el día 12 de diciembre, presentando severos problemas de ensamblado, debido principalmente a un pegamento corrosivo que afectaba negativamente a la madera de la aeronave, material que estaba presente en el fuselaje y el ala, siendo esta última una sola pieza compuesta de este material. Las primeras fallas críticas se presentaban cuando superaba los 600 km por hora mientras realizaba algún tipo de maniobra. Pese a los constantes fallos de producción con los que el HE-162 contaba, la misma debía iniciarse lo antes posible, pues había una orden de 4.000 aparatos por mes que debía ser alcanzada a más tardar en abril de 1945, y cuya producción debía iniciar en enero de ese año. Luego de su etapa de desarrollo y producción, entró en servicio en enero con las siguientes características. La aeronave contaba con una longitud de 9.05 metros, una envergadura de 7.2 metros, una altura de 2.6 metros, una superficie alar de 14.5 metros cuadrados,
un peso vacío de 1.600 kilogramos y ya cargado alcanzando los 2.800 kilogramos, una planta motriz turborreactor BMW 003, un empuje normal de 800 kilogramos, y en cuanto a su rendimiento debería tener una velocidad máxima operativa de 900 km por hora a 5.600 metros sobre el nivel del mar, un alcance de 975 km, un techo de vuelo de 12.000 metros y un régimen de ascenso de 1.405 metros por minuto, con una carga alar de 193.1 kg por metro cuadrado. Su armamento estaba compuesto por dos cañones MG-151 de 20 mm. De las variantes que se habían propuesto, la mayoría no llegó a ser fabricada, siendo las únicas versiones en servicio las HE-162A-0, -1 y -2. De estas versiones, solo se distinguían por la cantidad de munición de las que podía disponer cada uno. El resto de las 11 versiones tenían como meta iniciar su producción a partir de 1946, un año que el Tercer Reich no llegó a ver. Debido a lo desarrollado del conflicto, pocas unidades pudieron ser entregadas para la conversión de los pilotos. Esta conversión se trataba de dotar escuadrones de caza ya existentes con los nuevos aparatos, dándoles un entrenamiento intensivo y concluyendo su corto periodo de aprendizaje en combate aéreo. Las primeras unidades fueron asignadas a la unidad de prueba 162, recibiendo un total de 46 aeronaves. Durante los siguientes meses, serían entregadas otras unidades de la Salamandra, como también era conocido, pero no fue hasta abril de 1945 cuando finalmente entraría en combate. Durante el día 19 de aquel mes, fue derribado un piloto de la RAF, quien cayó a manos de una unidad del primer escuadrón del ala de caza 1, cuando aún se encontraba en la fase de entrenamiento. Debido a los problemas anteriormente mencionados durante la producción, una buena parte de las pérdidas de aviones y pilotos fueron debido a fallas estructurales en pleno vuelo, o por tratar de aterrizar sin combustible, pues la escasa autonomía de 30 minutos del caza del pueblo le jugó en contra en más de una ocasión. Los aviones que sobrevivieron al conflicto fueron los pertenecientes al escuadrón anteriormente mencionado, los cuales fueron llevados a Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos para su inspección, mientras que los aviones que aún se encontraban en la unidad de prueba 162, que fueron transferidos al llamado Escuadrón de los Ases dirigido por el mismo Adolf Galland, fueron destruidos el 3 de mayo por sus pilotos para evitar su captura. Se calcula que para el final de la guerra, el 8 de mayo de 1945, se habían entregado alrededor de 160 unidades. 200 más estaban listos esperando la etapa de pruebas y otros centenares más estaban en distintos puntos de la etapa de producción. Si bien es cierto que el uso del HE-162 fue más bien anecdótico, sirviendo tan solo mes y medio durante las etapas finales del conflicto, el diseño del Volksjäger era de una relativa buena calidad, aunque no se puede decir lo mismo de los materiales con los que fue ensamblado, siendo una de las causas principales de la pérdida en combate de estos aparatos. En un tiempo en el que el ejército de tierra ponía todas sus esperanzas en gigantescas armas, que en bajas cantidades pudieran tornar el conflicto a su favor, la Luftwaffe tomó una decisión mucho más sensata, apostando por utilizar lo que ya tenían para afectar lo menos posible a sus ya muy carentes líneas de suministros, es decir, apostaba por la sencillez y la estandarización, dos conceptos que hacen ganar guerras. La causa del fracaso de la Salamandra fue principalmente el apresurado desarrollo del mismo, pues en tan solo 90 días pasó de ser una mera idea a encontrarse en las pistas de pruebas. De haberse desarrollado en un punto mucho más temprano del conflicto, tal vez, y solo tal vez, nos hubiéramos encontrado con el Hetzer del aire, un aparato tan sencillo como letal para sus contrincantes. Lamentablemente, la historia y sus usuarios lo recordarán como un ataúd con alas. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado del vídeo y te suscribas al canal. No olvides dar tu like y compartirlo, así me ayudas a que más personas conozcan mi trabajo. También puedes seguirme en Twitter y Facebook, para estar al pendiente de los próximos vídeos del canal y también para disfrutar de mayor contenido histórico. Una vez más, se despide de Auslanda. Nos veremos en el próximo combate.